¿Alguna vez has oído hablar de la tribu que sabía discernir los tiempos? Entre las 12 tribus de Israel había una que poseía una característica rara: discernimiento. No eran los más numerosos ni los más guerreros, pero tenían algo que iba más allá de espadas y ejércitos: sabiduría. La capacidad de entender lo que Dios estaba haciendo en la historia y guiar a los demás basándose en ese entendimiento. Y si te dijera que, aunque olvidada por muchos, la tribu de Isaacar guardaba el don que toda generación necesita? ¿Alguna vez te has preguntado qué significa discernir los tiempos? Entender cuándo callar, cuándo actuar, cuándo esperar, cuándo avanzar. Esa era precisamente la esencia del legado de Isaacar. En el libro de las Crónicas encontramos una joya escondida de los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer. Una frase breve pero poderosa, porque no se trataba solo de fechas, calendarios o cambios de estación. Isaacar leía el tiempo espiritual, entendía los movimientos invisibles de la voluntad divina. Era como si pudieran escuchar el susurro de Dios en el viento e interpretar el compás del cielo. Mientras otras tribus buscaban territorio, gloria o liderazgo, los hijos de Isaacar buscaban entendimiento, y eso los convirtió en consejeros, guías, hombres y mujeres que caminaban con los ojos puestos en lo alto. En este video descubrirás que Isaacar no es solo un nombre perdido entre las genealogías. Es una lección viva sobre percepción espiritual, sobre cómo reconocer las señales de Dios en los días comunes. Vamos a regresar a los días de Jacob, a cruzar el desierto con Moisés, a escuchar las bendiciones de los patriarcas y a entender cómo una tribu aparentemente pequeña puede cargar con un legado tan grande, porque quien comprende los tiempos también comprende el corazón de Dios. Y quien comprende el corazón de Dios jamás camina perdido. Al principio, antes de reyes y profetas, incluso antes de que las tribus cruzaran el Jordán, había un hombre llamado Jacob, patriarca de un pueblo destinado a marcar la historia de la humanidad. Entre sus 12 hijos, había uno cuya historia cargaba más que un nombre: Isaacar. El nombre de este hijo llegaría a representar con el tiempo toda una tribu, una línea de hombres y mujeres que serían conocidos no por sus espadas ni por sus palacios, sino por algo más sutil y quizá por eso mismo más profundo: la sabiduría para discernir los tiempos. Isaacar nació de la relación entre Jacob y Lea, la esposa menos amada, pero extraordinariamente fecunda. El nombre Isaacar proviene de una raíz hebrea que significa recompensa o salario. Según el libro del Génesis, capítulo 30, versículo 18, Lea le dio ese nombre a su hijo diciendo: Dios me ha dado mi salario, porque di mi sierva a mi marido. El origen del nombre ya señalaba algo más allá de lo común, algo dado por Dios como respuesta, como regalo. Mientras los ojos del mundo estaban fijos en Raquel, la mujer de la belleza, los cielos sobraban a través de Lea, la mujer de la perseverancia. Así llegó Isaacar al mundo como una señal de recompensa divina. ¿Y qué sabemos del propio Isaacar? En Génesis capítulo 49, cuando Jacob está a punto de morir, bendice a cada uno de sus hijos con palabras que son más que los deseos de un padre. Son profecías. Y sobre Isaacar, él dice:
Isacar es un asno fuerte, echado entre dos cargas. Vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar carga, y sirvió en tributo. Esto se encuentra en Génesis 49, 14, 15. A primera vista, estas palabras pueden parecer duras. ¿Un asno fuerte? ¿Un trabajador sumiso? Pero si miramos más de cerca, encontramos en ellas el corazón de la tribu que nacería de él. Fuerza silenciosa, resistencia, capacidad para soportar peso, fidelidad a su llamado sin buscar aplausos. Mientras otros buscaban visibilidad, Isacar fue llamado a valorar lo escondido, pero esencial. Más adelante, cuando Moisés bendice a las tribus antes de morir, pronuncia sobre Isacar una bendición que lo vincula con su hermano Zabulón. Dice así: «Alégrate, Zabulón, en tus salidas, y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte. Allí ofrecerán sacrificios de justicia, porque se saciarán de la abundancia del mar y de los tesoros escondidos de la arena». Esta bendición está en Deuteronomio capítulo 33. Moisés revela que Isacar estaría volcado hacia el interior, hacia las tiendas, hacia los espacios de morada e intimidad. No era una tribu de expansión militar ni de comercio como otras, sino una tribu que preservaba y cultivaba. Un pueblo de las tiendas, del interior, de la escucha, un pueblo que sabía llamar a los demás a la adoración y ofrecer sacrificios de justicia. Durante la travesía por el desierto, la tribu de Isacar marchaba junto a Judá y Zabulón, formando con ellos un grupo poderoso. Cada vez que Israel se desplazaba, la bandera de Judá lideraba el camino, y a su lado allí estaba Isacar. Esto es significativo. La tribu que discernía los tiempos caminaba junto a la tribu que lideraba la batalla, como si el discernimiento fuera necesario para abrir caminos incluso antes que las espadas. Isacar no era voz de mando, pero sí brújula. No era fuerza bruta, pero sí dirección. Mientras muchos miraban hacia afuera, Isacar tenía la mirada puesta en el tiempo de Dios, en lo invisible, en lo eterno. Esto se vuelve aún más claro en el primer libro de las Crónicas. En el capítulo 12, cuando David está siendo reconocido como rey, los guerreros de las tribus de Israel se reúnen para apoyarlo. Y es en este contexto que aparece uno de los versículos más enigmáticos y hermosos sobre Isacar. De los hijos de Isacar, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, 200 jefes, y todos sus hermanos estaban bajo su mando. Esto se encuentra en Primera Crónicas 12:32. Esto es grandioso. Mientras otras tribus ofrecían miles de soldados armados, Isacar ofrecía 200 líderes con discernimiento. Y estos líderes influían sobre los demás. Todos sus hermanos estaban bajo su dirección. Es como si la Biblia nos dijera: más valen 200 hombres que comprenden el tiempo de Dios que miles que marchan sin rumbo. Estos líderes de Isacar tenían un don raro, sabían lo que Israel debía hacer. Y eso no es poca cosa. En tiempos de guerra e inestabilidad, tener claridad sobre qué hacer es el bien más precioso. No eran simplemente sabios, eran estrategas espirituales. No solo entendían el tiempo en sentido cronológico, sino que discernían el kairos, el tiempo oportuno, el momento justo, el tiempo de Dios. Sabían cuándo esperar, cuándo actuar, cuándo hablar o callar. Y eso los convertía en los consejeros ideales para reyes,
líderes y todo el pueblo. La influencia de la tribu de Isaacar era tan fuerte que se convirtieron en referencia incluso cuando el resto del pueblo se desviaba. En momentos de confusión espiritual, allí estaban ellos, con su sabiduría silenciosa, con su discernimiento discreto, como centinelas que observan el horizonte. No alzaban la voz, pero sus palabras pesaban. No dominaban multitudes, pero guiaban naciones. Y todo eso, sin perder su sencillez. Era una tribu de trabajadores, de hombres del campo, de gente acostumbrada a llevar cargas, pero que también cargaba consigo una luz que venía de lo alto. La historia de Isaacar nos invita a reflexionar sobre qué tipo de influencia transforma verdaderamente al mundo. ¿Será la fuerza, la cantidad, la fama? ¿O será que como Isaacar, el mundo necesita personas que saben interpretar las señales, que escuchan más de lo que hablan, que entienden que la dirección de Dios es más valiosa que cualquier plan humano? La historia de la tribu de Isaacar, que comienza con un nombre marcado por la recompensa y una bendición que la asocia al trabajo y al discernimiento, continúa a lo largo de las Escrituras con matices que merecen ser observados con atención. Después del Éxodo, cuando Israel entra en la tierra prometida, la tribu de Isaacar recibe su herencia, una porción de tierra que, aunque no tan imponente como otras, estaba ubicada en una de las regiones más fértiles y estratégicas de Canaán. Se encontraban en el corazón de Israel, en tierras que hoy forman parte de Galilea, rodeadas de colinas suaves, amplios valles y suelos fértiles. Una tierra de agricultura rica, campos de trigo, cebada, viñedos y olivares. No es casualidad que la tribu se destacara entre los trabajadores del campo. Allí, en medio de la abundancia de la tierra, Isaacar cultivaba no solo cosechas, sino también sabiduría. La sabiduría, de hecho, se convirtió en una marca registrada de la tribu. En una cultura donde la fuerza militar era frecuentemente exaltada, Isaacar se destacaba por su inteligencia táctica y espiritual. Su capacidad de discernir los tiempos iba más allá de interpretar acontecimientos políticos. Comprendían los ciclos de la vida, las estaciones de Dios, los momentos justos para actuar o esperar. Sus líderes, como vimos en Crónicas, no eran solo jefes de clanes, sino consejeros de reyes, hombres que sabían cuándo era tiempo de guerra, cuándo era necesario retroceder y, quizás lo más importante, cuándo era el momento de buscar el rostro de Dios en silencio y oración. En un mundo de voces fuertes, Isaacar sabía escuchar. Pero esa sabiduría venía acompañada de un sentido de misión silenciosa, una especie de devoción por la estabilidad. En lugar de buscar los reflectores, la tribu ocupaba el lugar del sostén. Mientras Judá lideraba y Efraín reinaba, Isaacar mantenía en marcha la maquinaria social y espiritual. No era raro que miembros de esta tribu se convirtieran en escribas, estudiosos de la Torá, maestros de la ley. Su don para entender los tiempos los hacía aptos para interpretar la palabra y así enseñar al pueblo a caminar en los caminos del Señor. En tiempos de crisis, eran buscados por reyes y líderes que deseaban saber no solo lo que ocurría, sino qué significaba lo que ocurría. Y esa es una diferencia esencial. A Isaacar se le atribuye el papel de vigía del espíritu.
alguien que no se conformaba con la superficie de los hechos. Por eso, cuando los tiempos cambiaban, y los tiempos siempre cambian, era a la tribu de Isaacar a quien el pueblo recurría. Su don era profético sin ser espectáculo, era estratégico sin ser manipulación, era una sabiduría de raíces profundas, arraigada en la fe, en la escucha y en el trabajo perseverante. Su papel en el Consejo Nacional de Israel era mucho más relevante de lo que podría parecer a simple vista. Cuando el reino de Israel se dividió tras la muerte de Salomón, la tribu de Isaacar quedó en el reino del norte. Y aquí encontramos otra prueba de su papel silencioso pero crucial. En medio de una creciente idolatría y corrupción espiritual en el reino del norte, Isaacar fue una de las pocas tribus que mantuvo hombres fieles al Señor. No se rebelaron y públicamente, pero continuaron enseñando la ley y recordando al pueblo al verdadero Dios. Sabían que la verdadera revolución comienza en el corazón, no en el grito. Y así, en un tiempo donde muchos se alejaban de la verdad, Isaacar permanecía como un faro discreto, pero constante. No es coincidencia que siglos después, en la región de Galilea, justamente donde estaban los territorios de Isaacar, surgieran grandes movimientos espirituales. Fue en esa misma región donde Jesús creció e inició su ministerio. Allí llamó a pescadores, trabajadores y hombres sencillos para ser sus discípulos. Era como si el suelo preparado por la tribu de Isaacar, con su tradición de discernimiento y enseñanza, hubiera generado una atmósfera propicia para la manifestación del Mesías. Un ambiente donde la escucha, la reflexión y la obediencia ya se cultivaban desde hacía generaciones. La contribución de la tribu de Isaacar a la espiritualidad de Israel no puede subestimarse. Fueron los intérpretes del tiempo, los guardianes de la sabiduría práctica, los maestros de la escucha. En un mundo que valora el ruido, ellos representaban el silencio. En un tiempo que enaltece el poder, ellos representaban el servicio. Y tal vez por eso dejaron una huella tan profunda en el alma de Israel, no en las piedras de los palacios, sino en los surcos de la tierra, en las palabras transmitidas en secreto, en las oraciones dichas en las tiendas a medianoche. La vida espiritual, al igual que la vida agrícola, requiere atención a los ciclos. Hay tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de esperar, y la tribu de Isaacar lo sabía como nadie. Sus miembros eran aquellos que, al mirar al cielo, sabían si vendría lluvia o sequía, que al escuchar los rumores entre las tribus, comprendían si era tiempo de paz o de guerra. Gente que leía las señales, no como quien busca sensacionalismo, sino como quien busca sentido. Ese sentido del tiempo correcto también era vital para la vida en comunidad. Sabían cuándo confrontar, cuándo consolar, cuándo convocar al pueblo a la adoración. Sabían interpretar sueños, no al estilo espectacular de José en Egipto, sino en la interpretación cotidiana, el sueño de un pueblo por libertad, justicia y alianza con Dios. Cuando el corazón de Israel se perdía en murmullos e incertidumbres, era la tribu de Isaacar la que señalaba la dirección del Eterno, no con palabras vacías, sino con convicción serena. Y todo esto nos lleva a una reflexión muy necesaria para nuestros tiempos. En un mundo saturado de información, pero escaso de sabiduría. En una generación que corre sin rumbo, habla sin pensar y actúa sin discernir. Qué urgente es recuperar el espíritu de Isaacar.
Necesitamos hombres y mujeres que sepan discernir los tiempos, que sepan qué hacer cuando todos están confundidos, que comprendan las señales, no como superstición, sino como escucha atenta de la voz de Dios. La tribu de Isaacar permanece como un modelo de fe silenciosa pero sólida, de discernimiento que nace de la escucha, de sabiduría que brota del trabajo. No fueron reyes ni generales, pero tal vez por eso mismo fueron los consejeros de reyes y los guías de generales. Y el pueblo los seguía porque veían en ellos algo raro, una conexión íntima con los cielos y los pies firmemente plantados en la tierra. Esa combinación es el secreto del verdadero liderazgo espiritual. La herencia espiritual de la tribu de Isaacar se despliega no solo en el territorio físico que ocuparon, sino sobre todo en la forma en que dejaron su huella en las generaciones futuras, incluso cuando el nombre de la tribu ya no era mencionado. Entre los líderes de Israel, al observar la caída del reino del norte, dominado por Asiria alrededor del año 722 a.C., vemos que la tribu de Isaacar, al igual que otras tribus del norte, fue dispersada, llevada al exilio y diluida entre los pueblos. Sus miembros perdieron la identidad geográfica, pero no la esencia espiritual. Y eso es grandioso. La tierra puede ser tomada, el nombre olvidado, los registros borrados, pero lo que se siembra en espíritu y en verdad jamás se pierde. Y eso es precisamente lo que hace de la tribu de Isaacar una de las más fascinantes de la historia bíblica. Desaparecieron de los mapas, pero permanecieron en las raíces de la sabiduría del pueblo de Dios. Incluso en silencio, sin grandes apariciones en los relatos proféticos, la mentalidad de Isaacar persistía como una línea invisible que conectaba el pasado con el futuro. En tiempos de Jesús, por ejemplo, los descendientes espirituales de Isaacar, aunque ya no reconocidos como tribu, estaban presentes. Era el espíritu de sabiduría silenciosa, de escucha atenta, de discernimiento agudo que se manifestaba en los corazones de los humildes, de los que esperaban al Mesías en oración y ayuno, de los que leían las señales de los tiempos con los ojos de la fe. El poder de Isaacar, por tanto, no residía en el ejército ni en la gloria, sino en la profundidad. Y eso es lo que más impresiona. En un mundo donde todo parece medirse por visibilidad y números, la tribu de Isaacar nos enseña que el verdadero impacto ocurre en lo invisible. El discernimiento no hace ruido. La sabiduría no busca escenario. La fidelidad no necesita reflectores. Y tal vez esa sea la lección más urgente de nuestros días. Es necesario reaprender a reconocer la grandeza que se esconde en los detalles, la fuerza que vive en la humildad, la belleza que se revela en la escucha silenciosa. En la práctica, la actuación de la tribu de Isaacar se convirtió en un modelo de liderazgo espiritual que no busca el mando, sino el consejo. Eran consultores del espíritu, guías de lo invisible. Cuando un pueblo necesitaba dirección, buscaba en Isaacar lo que ningún otro grupo podía ofrecer: la lectura correcta del tiempo. Y eso era más valioso que cualquier espada o fortaleza. En medio de la idolatría, las guerras y las confusiones políticas que marcaron el periodo de los jueces y la monarquía dividida, la tribu de Isaacar se mantuvo como guardiana del discernimiento, y eso los convirtió en verdaderos sostenedores del pacto.
Hay también algo profundamente poético en el hecho de que Isacar, el hombre, haya sido fruto de una recompensa. ¿Recuerdas eso? Lea, su madre, quedó embarazada de Jacob y dijo: Dios me ha dado mi salario. Por eso llamó a su hijo Isacar. Desde el vientre, ese nombre carga el peso del reconocimiento, del valor de un esfuerzo silencioso. Y esa esencia atraviesa generaciones. La recompensa de Isacar nunca fue el poder, sino la claridad. No fue el dominio, sino la comprensión. No fue la fama, sino la influencia silenciosa que transforma por la profundidad. ¿Cuántas veces olvidamos esto en nuestro tiempo? Corremos tras aplausos, prestigio, relevancia. Pero Isacar nos recuerda que hay una bendición aún más alta, la bendición de entender los tiempos y caminar con sabiduría conforme a la voluntad de Dios. La presencia de Isacar, aunque apagada del escenario político, todavía resonaba en los corredores del espíritu. Su herencia permanece como una invitación a la madurez espiritual. Y aquí es preciso decirlo. La tribu de Isacar es, en muchos sentidos, la tribu de los líderes invisibles. Aquellos que aún sin corona conducen, aún sin púlpito enseñan, aún sin títulos influyen. No necesitan ser reconocidos, porque su papel es discernir, no dominar. Su lugar es la intersección entre lo que es y lo que está por venir. Viven con un pie en el presente y otro en lo eterno. Son los que miran al cielo y saben lo que Dios está a punto de hacer. Si prestamos atención, percibiremos que hay muchos Isacares en nuestros tiempos. Personas que, aún en el anonimato, comprenden la estación espiritual de una nación. Intercesores, consejeros, ancianos sabios, madres que oran en silencio, jóvenes que escuchan más de lo que hablan, líderes que prefieren servir antes que mandar, gente que lleva dentro de sí el espíritu de sabiduría y entendimiento, gente que sabe cuándo hablar y cuándo callar, que siente el tiempo de las cosas, como el agricultor que sabe cuándo sembrar, cuándo regar, cuándo podar. Ese tipo de sabiduría es lo que representa Isacar. Y hay un punto más que no podemos ignorar: el vínculo entre Isacar y el conocimiento de las Escrituras. La tradición judía afirma que muchos escribas y maestros de la ley venían de esa línea. No es casualidad. Quien entiende los tiempos también entiende las palabras. La interpretación de la ley requiere discernimiento, paciencia, humildad. Isacar tenía todas esas virtudes. En un mundo cada vez más superficial, más impaciente, más ruidoso, estamos llamados a recuperar esta herencia espiritual, la pasión por el estudio, por la escucha, por el tiempo de Dios. Cuando miramos al futuro de la tribu de Isacar, no vemos grandes hazañas militares ni reyes famosos, pero vemos una línea espiritual que sigue viva en cada cristiano que busca sabiduría antes de actuar. En cada iglesia que valora la escucha de la palabra más que la performance. En cada comunidad que entiende que el reino de Dios se edifica más con semillas sembradas en silencio que con aplausos en la plaza pública. La tribu de Isacar no desapareció. Se escondió en los corazones de quienes buscan comprender la voluntad de Dios y vivir de acuerdo con ella. Y quizás, solo quizás, el mayor legado de la tribu de Isacar sea este:
recordarle al pueblo de Dios que saber el momento correcto es tan importante como hacer lo correcto. Porque no toda buena acción, si se hace fuera de tiempo, produce fruto, pero cuando se actúa conforme al tiempo de Dios, incluso el menor de los gestos puede transformar la historia. Eso fue lo que ellos nos enseñaron, y eso es lo que necesitamos volver a aprender. La historia de la tribu de Isaacar no termina en los antiguos mapas ni en las genealogías del Antiguo Testamento. Permanece viva como un llamado silencioso para aquellos que, incluso hoy, desean discernir los tiempos con los ojos de la fe. Mientras muchas tribus son recordadas por sus hazañas militares, por sus rebeliones, por reyes y conquistas, Isaacar brilla de otra manera, por lo que construyó en lo invisible, por lo que sostuvo en silencio, por lo que comprendió antes de que los demás siquiera notaran lo que estaba ocurriendo. Y eso es grandioso, es la prueba de que, para Dios, los valores son otros. Lo que el mundo no ve, el cielo exalta. Lo que el escenario ignora, el trono de Dios reconoce. Y la tribu de Isaacar fue ese tipo de pueblo, invisible ante los ojos humanos, pero profundamente visible ante los ojos divinos. El legado de Isaacar es, por encima de todo, una invitación a la escucha. Vivimos en tiempos donde todos quieren hablar, posicionarse, opinar. La tribu de Isaacar nos invita a callar, observar, discernir. Cuando tantos corren, ellos nos enseñan a detenernos. Cuando tantos gritan, ellos nos muestran el valor del silencio. Cuando tantos se agitan, ellos nos revelan la fuerza de quien permanece firme, anclado en Dios, esperando el momento oportuno. Ese tipo de postura es revolucionario, porque va en contra del flujo del mundo. Pero precisamente por eso es transformador. El mundo necesita más Isaacares, personas que comprendan las señales, que interpreten los cielos, que se muevan no por impulsos, sino por revelación. Y tal vez te estés preguntando, ¿cómo se aplica esto a mi vida? ¿Cómo puedo llevar ese espíritu de Isaacar en mis días tan agitados y llenos de distracciones? La respuesta está en la simplicidad. Comienza escuchando más la palabra de Dios. Dedica tiempo a la oración silenciosa. Aprende a observar los movimientos del tiempo, los ciclos de la vida. Percibe lo que Dios está haciendo a tu alrededor. No necesitas una tribu, un nombre reconocido, ni un llamado público. Basta con tener un corazón dispuesto a discernir. Basta con querer ver más allá de lo visible. Basta con querer oír más allá de lo audible. La sabiduría de Isaacar no era mágica, era fruto de la intimidad con Dios. Y eso está al alcance de todos nosotros. La misión de Isaacar no terminó con la dispersión de las tribus. Continúa en cada generación que desea comprender la voluntad de Dios. La sabiduría que brota del cielo no se pierde, solo cambia de forma, de rostro, de nombre. Hoy, tal vez, tú estés llamado a ser esa presencia silenciosa que ilumina, que orienta, que sostiene. Tal vez, en tu hogar, en tu iglesia, en tu trabajo seas el Isaacar, que entenderá el momento adecuado para actuar, para hablar, para sembrar. No subestimes el poder que hay en discernir, porque quien entiende los tiempos camina al compás de Dios. Y caminar al compás de Dios es vivir en plenitud. Por eso, al finalizar este video, la invitación es simple y profunda. Sé un guardián.
del tiempo de Dios. No te dejes llevar por las presiones del mundo, por las urgencias del momento. Aprende a mirar hacia lo alto, a escuchar con el corazón, a discernir con humildad. La tribu de Isaacar nos recuerda que la verdadera fuerza no está en la imposición, sino en la comprensión. No está en el ruido, sino en la escucha. No está en la prisa, sino en la paciencia. Y que cuando vivimos así, nos convertimos en colaboradores del plan eterno de Dios. Aunque nadie lo note, aunque nuestros nombres jamás sean recordados. Y si este video tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este mensaje con alguien que necesita aprender a discernir los tiempos. Aquí contamos historias olvidadas, revelamos verdades escondidas y rescatamos el valor de la sabiduría silenciosa que viene de lo alto. Que la herencia de Isaacar inspire tu jornada y que el Espíritu Santo te dé ojos para ver, oídos para oír y un corazón dispuesto a obedecer. Dios te bendiga y hasta el próximo video.